Antes de introducirnos en la unidad temática tercera, sitio del suceso, iniciemos el estudio del concepto de investigación criminal. La investigación criminal es un conjunto de conocimientos interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que se encuentran arte forense, el retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la memoria de la víctima o testigos. Antropología forense, para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico, e incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos. Balística forense. La balística forense tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con el delito. Dactiloscopía. Ha sido el método principalmente utilizado durante las últimas décadas para la identificación de personas no solo con fines civiles sino también policiales. Documentología es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio el análisis de los documentos modernos, públicos o privados, utilizando distintos métodos y técnicas, a fin de establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que arriban a través de un informe escrito denominado pericia documentológica. Entomología forense. La entomología forense se basa en el estudio biológico de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de la muerte. Fisionomía forense. Reconstruye las características de un rostro con la ayuda de materiales moldeables. Fotografía forense. La participación del fotógrafo para realizar la fijación fotográfica de la escena y todo lo relacionado con la misma. Genética forense. El estudio de material biológico, como la saliva, semen, sangre, pelo y otros tejidos, permiten tipificar el ácido desoxirribonucleico ADN. Hematología. En esta especialidad la aplicación de la química es fundamental si una mancha que se halló en el lugar del hecho es sangre y si ésta es de animal o humana. Incendios y explosivos. Para el estudio de los residuos que dejan los incendios y las explosiones, pueden utilizarse la cromatografía de capa fina, la cromatografía gas líquido y la cromatografía líquida de alto rendimiento, pudiéndose determinar el tipo de sustancia que se utilizó. Informática forense. Estudio y análisis de delitos digitales. Medicina forense. Método utilizado por los médicos para el estudio minucioso del cadáver. Meteorología forense. Es el análisis de las condiciones climáticas pasadas de un lugar específico. Odontología forense. Se utiliza para determinar las características dentales de un individuo. Patología forense. Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico. Peritaje caligráfico. Permite establecer la autenticidad de documentos, mediante estudio de plazos de escritura o firmas, análisis de tinta, papel o impresiones de máquinas de escribir. Papiloscopia. Por medio del estudio químico puede determinarse si el pelo en estudio se trata de pelo humano o de animal, así como otras características. Psicología forense. Comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces y abogados y testimonio en juzgados sobre temas determinados. Química forense. En esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en la investigación es múltiple e interdisciplinaria con otras ciencias forenses. Toxicología forense. Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. En personas vivas se toman muestras de orina y de sangre. Gracias a la criminalística, la investigación policial se ve avalada por técnicas reconocidas e indesmentibles, basadas en el conocimiento y experimentación científica. Después de esta escena veremos todo lo relativo a la criminalística. Veamos ahora cuál es el concepto de la criminalística. La mayoría de los autores es la que concibe la criminalística como la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Introduzcámonos en la criminalística.
Lo que persigue la criminalística es evidentemente el descubrimiento del delito, del delincuente y también de la víctima. Descubrir un delito no significa solo comprobar la existencia del hecho punible, que en el mayor de los casos se acredita, sino además de esto lo más relevante es determinar el cuándo, el dónde, cómo, por qué y el quién, con la mayor exactitud posible en términos de las exigencias espaciales, modales y personales del hecho punible. El dónde nos indica el lugar espacial donde ocurrió el delito. El cómo explica cuál fue el modus operandi. El por qué se manifiesta por las motivaciones del sujeto activo y en algunos casos del sujeto pasivo. El quién se expresa por quien cometió el ilícito. En conclusión, son todos estos elementos que como investigadores debemos verificar y someter a experimentación, ayudados por las ciencias multidisciplinarias de que se vale la criminalística para acreditar el delito, las pruebas, la persona del delincuente y las víctimas. Principios de la criminalística. En la criminalística se menciona que existen 7 principios fundamentales que deben de poderse encontrar en una investigación y que aplicándolos adecuadamente pueden llevarnos al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos. Si bien en ocasiones se encuentran sobreposiciones entre estos principios, el criminalista debe conocer cada uno de estos para llevar adecuadamente su trabajo y obtener los resultados que de él se esperan. Mencionados en orden clásico, los 7 principios son los siguientes: uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción de hechos, probabilidad, certeza. El primer principio es el de uso, que implica que el criminal necesita de algún material específico para cometer sus fechorías. Palancas y navajas para robar, una pistola para asaltar, etc. Principio de producción. Los criminales toman objetos comunes y corrientes y les dan una utilización específica para cometer sus ilícitos. Es común que algunos de estos objetos queden olvidados por el criminal dentro del lugar de los hechos, pudiendo ser recogidos y embalados adecuadamente por un criminalista que está capacitado para estudiarlos y así obtener material sensible significativo para la captura y comprobación de la culpabilidad del criminal. El intercambio es uno de los principios más importantes, puesto que en todo crimen de manera inevitable el criminal se llevará una parte de la escena adherida a él, y dejará sus rastros en la misma cuando actúa solo. Cuando existe una persona agredida es similar, pero en este caso también existirá un intercambio entre el atacante o victimario y la víctima, formándose el triángulo clásico víctima-victimario-medio ambiente en donde los tres intercambian material. Otro principio fundamental en la criminalística es el de correspondencia de características, que implica que podemos obtener material de la escena del crimen que debe corresponderse o no con un sospechoso, existiendo de esta manera una prueba positiva incriminatoria o bien liberativa para el presunto culpable. La importancia de este principio radica en que podemos comparar las características de las muestras tomadas en la escena del crimen con las del sospechoso para aportar datos probatorios de la culpabilidad del delincuente o demostrando la inocencia del sospechoso al existir diferencias. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos se basa en el supuesto de que conociendo cómo se producen diversos fenómenos en la población en general podemos hacer inferencias propias para un caso en particular y explicar cómo sucedieron los hechos. El principio de probabilidad se relaciona mucho con el de reconstrucción de hechos porque al igual que este parte de la observación general de un fenómeno para llegar a la particularidad de un caso en concreto, y nos dice si es altamente probable, medianamente, bajamente o improbable una versión de los hechos. El principio de certeza se basa en la posibilidad de confirmar por instrumentos de laboratorio la presencia de un elemento determinado en la escena del crimen, de manera que se pueda comprobar científicamente lo que nuestros sentidos nos proponían previamente, dándole mucho más peso a nuestras afirmaciones. El método criminalístico. Como todas las ciencias, la criminalística tiene un método particular que le permite llegar a cumplir sus fines y obtener información útil. Este método consiste en 6 pasos sucesivos, a saber: protección del sitio del suceso o preservación del lugar, observación del lugar, fijación, levantamiento y embalaje de indicios,
Cadena de custodia. Estudio de laboratorio. Protección del sitio del suceso. Esta operación de resguardo del sitio del suceso es de vital importancia y debe ser efectuada por el primer carabinero que se constituya en el lugar. Y su objetivo es conservar en forma primitiva el sitio del suceso después de ocurrido el hecho, permitiendo con ello que las operaciones y diligencias posteriores sean oportunas y verídicas, sobre evidencias originales. Con la protección se debe impedir la alteración, manipulación, contaminación y sustracción de las evidencias existentes en el lugar, como también el acceso de curiosos y de personas no autorizadas. Reglas de protección. Para una adecuada protección del sitio del suceso, se han de cumplir las siguientes reglas fundamentales. Llegar con rapidez al sitio del suceso, desalojar a los curiosos y establecer un cordón de protección. No mover ni tocar nada ni permitirlo, hasta que no haya sido examinado y fijado el lugar por quien corresponda. Seleccionar las áreas por donde se va a caminar, con el objeto de no alterar o borrar indicios. La protección debe mantenerse sin interrupción, hasta el tiempo que sea necesario, que por lo general coincide con la fijación y el levantamiento de las evidencias. No olvidar que la primera obligación del carabinero es salvar una vida. Por lo tanto, ante la presencia de un lesionado en el lugar, lo primero es prestar los primeros auxilios y realizar las gestiones tendientes al desplazamiento oportuno del mismo, a un centro asistencial. Solucionada la emergencia, se proseguirá con el trabajo en el lugar. Técnicas de protección. Sitio del suceso abierto. Su protección se debe efectuar aislando el lugar, empleando para ello cordeles, cintas, vehículos, el propio personal o cualquier medio existente al alcance. Sitio del suceso cerrado. Su protección consiste básicamente en clausurar los accesos, ya sean ubicando personal frente a puertas, ventanas o sellando dichos sectores, sin que ello signifique modificar su posición original. Sitio del suceso mixto. Su protección se efectuará utilizando los medios y técnicas señaladas tanto para lugares abiertos como para cerrados. Inspección ocular. Una vez protegido el sitio del suceso, se procederá a su inspección ocular en forma deliberada y reiterada, de tal manera que pueda captarse toda la información indiciaria y asociativa al hecho que se investiga. Veamos sus objetivos. Reconocer si el sitio del suceso es el original o si existen otros sitios asociados que se deben investigar. Localizar evidencias físicas asociadas al hecho, tales como aquellas identificadoras y reconstructoras. Hacer las reflexiones inductivas y deductivas in situ, con el objeto de formar un juicio sobre el acontecimiento y poder emitir opiniones al respecto. Incorporemos algunas recomendaciones importantes. Para la eficiente inspección ocular del sitio del suceso y el cumplimiento de los objetivos del mismo, se recomienda aplicar los siguientes métodos. Determinar el tipo de sitio del suceso del que se trata, su ubicación geográfica, sus características generales, sus vías de acceso y las condiciones de iluminación y visibilidad. Desde la entrada principal o acceso al sitio del suceso, primeramente se dirige la vista al interior de este, abanicando con la mirada de derecha a izquierda y viceversa, cuantas veces sea necesario, recepcionando la información indiciaria general de las características del lugar. De acuerdo con la información preliminar que se va recibiendo, habrá que acercarse al centro del lugar de los hechos, seleccionando áreas por donde se realizarán los desplazamientos. A continuación, a partir del centro del lugar se iniciará el riguroso examen de los indicios principales, que pueden ser un cadáver, una caja fuerte violentada, un aparador fracturado, un escritorio o muebles violentados, desorden atribuible a registro, forado o fracturas para acceder al lugar, etc. Después, deben observarse todas las áreas cercanas y distantes alrededor del indicio principal, efectuando el desplazamiento con sumo cuidado, sin que quede inadvertida una pulgada del piso o soporte y sus muebles, hasta llegar a la periferia y repetir la operación desde la periferia al centro. Finalmente, se examinarán de manera minuciosa los muros, las puertas, las ventanas y el techo, dirigiendo la vista de arriba hacia abajo y viceversa, sin que quede nada por revisar. Conforme se vayan descubriendo los indicios asociativos, se darán las indicaciones para su posterior fijación y descripción.
En relación aparte, también se anotará la ausencia de las evidencias, que de acuerdo a las características del hecho, se supone que deberían encontrarse en el lugar y que no fueron halladas, así como todos aquellos indicios sospechosos que se localicen en el sitio del suceso. Cuando sea necesario, habrá que auxiliarse con instrumentos de aumento para una mejor observación de las evidencias. Recordar siempre que la inspección ocular corresponde a una fijación mental del sitio del suceso y de ella depende la planificación para el trabajo posterior. Antes de iniciar la fijación del sitio del suceso, expliquemos primeramente lo que es un indicio en la escena del delito. Desde el punto de vista criminalístico, los indicios son evidencias físicas materiales que nos pueden conducir a determinar la existencia de un hecho punible, el modus operandi que se utilizó para su consumación y con ello lograr la identificación de los autores del hecho. Los indicios pueden localizarse en el lugar de los hechos, en el cuerpo de la víctima, en el cuerpo del victimario, en las zonas aledañas. Respecto a la investigación de los indicios, el investigador, el perito y demás participantes en la investigación de un hecho criminal, se apoyarán en el principio de intercambio y en la teoría de la transferencia. Ello en razón de que el contacto entre el delincuente, la víctima y el lugar de los hechos ocasionará cambios físicos y transferencia de materiales, que proporcionará riqueza de datos para el investigador. Preliminarmente, indicaremos que los indicios, a fin de poder ser estudiados y posteriormente valorados, puede dividirse en tres clasificaciones. Clasificación de los indicios por el momento de su producción, por su relación con el lugar de los hechos, y por sus características físicas. Clasificación de los indicios por el momento en que se producen pueden ser antecedentes, los generados antes del hecho, concomitantes, los que se generan durante el hecho, consecuentes, los que se generan con posterioridad al hecho. Por su relación con los hechos se clasifican en indicios determinados. Son aquellos que requieren solamente un análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento, y que guarden relación directa con el objeto o persona que los produce. Indicios indeterminados. Son aquellos que requieren de un análisis completo para el conocimiento de su composición y estructura de acuerdo con su naturaleza física, pues de otra forma no estaríamos en la posibilidad de definirlos. Son, por ejemplo, pelos, fibras, semen, orina, vómito, manchas o huellas de sangre y pastillas desconocidas con o sin envoltura. Indicios asociativos. Los que colaboran y guardan relación directa con el hecho que se investiga. Indicios no asociativos. Se localizan en el lugar del hecho o del hallazgo, pero no están relacionados íntimamente con el caso que se investiga. Indicios microscópicos. Son aquellos que por su naturaleza se requiere de algún instrumento óptico, lupas o microscopios, para su observación. Por ejemplo, pelos y fibras. Indicios macroscópicos. Los que se observan a simple vista. Manchas, armas, etc. Indicios trasladables. Son aquellos que por su naturaleza, forma, volumen, peso o cualidades inherentes, se pueden sacar del lugar de investigación y se pueden preservar de forma adecuada para trasladarse al laboratorio para el estudio respectivo. Armas, fibras. Indicios no trasladables. Son aquellos que por su naturaleza, forma, volumen, peso o cualidades inherentes, no pueden moverse del lugar de investigación ya que alterarían sus condiciones originales. Huellas de calzado en lodo, impresiones latentes de huellas dactilares, etc. Clasificación atendiendo a su origen. Dubitados. Son aquellos cuyo origen ignoramos o tienen una dudosa procedencia. Indubitados. Aquellos cuyo origen no ofrece dudas. Clasificación atendiendo a su visibilidad. Visibles. Aquellos que se ven a simple vista. Latentes. Los que no se ven sin mediar un proceso de revelado físico. Luz ultravioleta por ejemplo, o químico, variedad de reactivos según su naturaleza. Clasificación atendiendo a su composición. Orgánicos. Aquellos que son de procedencia animal o vegetal. No orgánicos aquellos que no tienen esa condición. Clasificación atendiendo a su objetivo criminalístico. Reconstructores. Los utilizados para establecer la secuencia de los hechos ocurridos en el sitio del suceso. Identificadores. Aquellos que sirven para determinar y, como su nombre lo indica, identifican tanto su naturaleza intrínseca como su origen. Clasificación atendiendo a su validez como evidencias probatorias en el juicio. Válidos como evidencia.
Son válidos aquellos que no hayan tenido una contaminación física ni jurídica. Inválidos o nulos. Son los que no han cumplido con esa condición y no son hábiles para ser presentados en juicio, por haber perdido su valor probatorio. Clasificación por sus características físicas. Si nos centramos en una clasificación propiamente como evidencias físicas y materiales que constituyen indicios, pueden dividirse en orgánicos. Todos los de procedencia humana o animal. Los indicios más frecuentes localizados en la escena del crimen son cadáveres, en los cuales se puede observar posiciones cadavéricas, lesiones y signos tanatológicos. Miembros aislados. Pueden ser extremidades cefálicas, superiores o inferiores, caja torácica, región pélvica, placentas, etc. Osamentas. Completas o en partes. Fluidos orgánicos. Pueden ser sangre en sus diferentes manifestaciones, líquida, coagulada y seca, ya sea sobre armas, ropas, piso, tierra, muebles, muros, vehículos, etc. Semen, asociado generalmente a delitos sexuales, se puede localizar en el cuerpo de la víctima, sábanas, ropas, condones y objetos diversos. Casi siempre se localiza seco. Saliva. Igualmente asociado a delitos sexuales, pero localizado también en vasos de vidrio, colillas de cigarro, sobres de papel, estampillas, etc. Vómito. Orina. Elementos filamentosos que se localizan en cualquier región del cuerpo de la víctima o victimario, ropas, vehículos, armas, toallas, ropa de cama, etc. Y pueden ser pelos, pestañas, cabellos, vello púbico, vello axilar, etc. Los cuales también pueden ser de origen animal. Inorgánicos. Pueden ser naturales, polvo, óxido, cenizas, manchas, etc. Y artificiales, tintas, armas, restos de incendios, papeles, monedas, etc. Aquí podemos establecer una subclasificación. Fibras. Textiles, vegetales o sintéticas. Huellas. Es toda figura producida en una superficie dura o blanda, por contacto suave o violento, con una región del cuerpo o un objeto, las cuales pueden estar impregnadas de sustancias colorantes. Indican la forma, contorno y características del objeto que las produjo. Pueden ser dactilares, palmares y plantares, las cuales a su vez pueden ser latentes, positivas y negativas, y cuya búsqueda se realiza en superficies duras o blandas con los procedimientos adecuados para cada sustrato. De dientes y uñas, las de dientes reciben el nombre de mordeduras, las de uñas el de estigmas ungueales, y pueden presentarse en la víctima y el victimario. De labios pintados. Localizadas en homicidios relacionados con delitos sexuales y entre homosexuales. Pueden ubicarse en pañuelos desechables, ropas, cigarros, papel, condones y superficies duras. De neumáticos. Pueden ser negativas y positivas. Las primeras serán sobre superficies duras y pueden ser de frenada, deslizamiento y rodamiento. Las negativas serán en superficies blandas como lodo, arena y tierra suelta. De pisadas. Pueden ser negativas y positivas. Las primeras serán sobre superficies duras y se producirá con el polvo de las superficies que se pisen, o con la suela del calzado o con sustancias colorantes. Las negativas serán en superficies blandas como lodo, arena y tierra suelta. Producidas por herramientas. Las encontraremos en puertas, ventanas, cajones, escritorios, cajas de seguridad, picaportes, cerraduras. Se dividen en impresiones, mellas en el material producidas por un objeto más duro, y estriaciones, una serie de rayas paralelas dejadas en una superficie por otra superficie dura o por el borde de una herramienta. Armas. En sus diversos tipos. De fuego. En sus diferentes modalidades. De repetición, revólver y escopetas, semiautomáticas, pistolas, rifles, subametralladoras, algunas escopetas, etc. Automáticas. Rifles, subametralladoras, etc. Blancas. En sus diferentes formas. Punzantes. Punzones, picahielos y agujas cortantes. Cuchillos, navajas, hojas de afeitar, fragmentos de vidrio, etc. Punzocortantes. Puñales, cuchillos de carnicero y tijeras, punzocontundentes. Varillas y desarmadores. Cortocontundentes. Machetes y hachas, etc. Contundentes.
Todo objeto con peso, masa, volumen y forma regular o irregular, capaz de generar lesiones por contusión. Piedras, tubos, baits de béisbol, etc. Constrictoras. Objetos que pueden ser colocados alrededor del cuello para generar una fuerza en un punto de apoyo y obstruir vías aéreas. Cables de teléfono, sábanas, toallas, mascadas, agujetas, etc. Elementos balísticos. Pueden ser casquillos percutidos, casquillos sin percutir, balas, fragmentos de balas. Como consecuencias de estos orificios, impactos e incrustaciones en diversas superficies. Ropas. Que pueden tener manchas de fluidos orgánicos u otras sustancias, orificios, desgarros, huellas o agentes extraños. Documentos. Recados póstumos, anónimos, cheques, pagarés, etc. Drogas. Líquidas, sólidas o en polvo. Medicamentos. Empacados y sin envoltura. Explosivos. En sus diversas presentaciones, como pueden ser dinamita, petardos, granadas, bombas artesanales o explosivos de diseño. Pinturas y cristales. De inmuebles o de vehículos participantes en hechos de tránsito. Pueden contener fluidos orgánicos, huellas dactilares, palmares o plantares. Sustancias desconocidas. Como solventes, productos químicos, venenos, etc. A continuación expliquemos los métodos de búsqueda de los elementos materiales de prueba y la evidencia física. Digamos primero que la investigación criminal se ciñe a los métodos de investigación científica y por ello mismo, la búsqueda de elementos materiales de prueba debe hacerse de manera metódica. Cada escena exige un método que se ajuste a sus características y condiciones e incluso, un mismo lugar de los hechos puede ser objeto de diversos métodos de búsqueda. Su correcta aplicación lleva a ubicar sin dificultad los elementos materiales de prueba, estableciendo el orden en que son hallados y garantizando un procesamiento técnico impecable. Los métodos aplicados en la búsqueda de elementos materiales de prueba son los siguientes. Búsqueda en espiral. Se hace el recorrido de búsqueda de tal forma que el barrido vaya desde la periferia hasta el centro de la escena. Los elementos materiales de prueba se enumeran en el orden en que se haga su hallazgo, por lo que al final, al mirar la escena desde cualquier ángulo, puede dar la impresión de que tales hallazgos se hicieron en forma desordenada. Este método de búsqueda resulta muy eficaz por cuanto, en la medida en que se avanza en espiral, se tiene la oportunidad de darle una segunda mirada a lo que ya se revisó. Búsqueda por franjas. Dos o más carabineros hacen un recorrido transversal, de ida y vuelta tomando franjas de terreno hasta cubrir toda el área seleccionada. Se emplea este método en áreas grandes, como potreros, sembradíos, zonas verdes, etc. Búsqueda por zonas. Muy útil en espacios cerrados como interiores de vivienda. Se revisa por separado pero ordenadamente cada sección, en la que a su vez se aplicará el método de búsqueda que se ajuste a las características del espacio. Búsqueda en cuadrícula. La zona a explorar se divide en cuadrantes y cada uno de ellos se recorre en sentido vertical y horizontal, por lo que la búsqueda se repite no dejando posibilidad de error. Búsqueda radial. Se parte de un epicentro, dividiendo sectores en forma de radios. Se procede a la búsqueda en cada sector. Es aplicado en espacios donde ha tenido ocurrencia un incendio o explosión. Búsqueda punto a punto. Se ubica la evidencia principal o de mayor notoriedad y a partir de ella se van localizando los demás elementos materiales de prueba. Cada elemento material de prueba es un punto de referencia para el siguiente. Se podría calificar como un método no recomendable porque deja abierta la posibilidad de pasar por alto algunas evidencias. A los investigadores encargados de realizar la búsqueda de los elementos materiales de prueba en el lugar de los hechos, se les exige minuciosidad y criterio de selección para no dejar de lado absolutamente nada que pueda servir como orientador de la investigación. Aunque el técnico criminalista tiene la facultad de seleccionar aquello que considere de importancia y desechar los elementos que nada tienen que ver con el hecho, es necesario que se revista de imparcialidad a fin de no cometer omisiones que posteriormente pueden incidir de manera negativa. Fijación del sitio del suceso. Existen tres medios habituales de fijación. Escrita. A cargo de un investigador policial que deberá consignar detallada y ordenadamente todo lo que se observa. Fotográfica. Debe efectuarse de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más mínimo detalle.
En primer lugar se tomará una vista general del sitio del suceso, una visión panorámica, de tal manera que el perito fotógrafo registre todos los elementos y evidencias que conforman el sitio del suceso. Lo particular, el detalle y el más mínimo detalle deben ser dirigidos por el investigador responsable. Planimétrica. Debe ser exacta, esquemática y sin exceso de detalles. Es de capital importancia, pues la fotografía no proporciona medidas. Es conveniente hacer un dibujo simple, siguiendo la metodología indicada para cada tipo de sitio del suceso, abierto o cerrado. En él deberá indicarse la distancia métrica de los rastros, huellas, indicios con relación con la evidencia más importantes del sitio del suceso, por ejemplo un cadáver en un sitio del suceso abierto, y el acceso principal en el sitio del suceso cerrado. Es de utilidad, especialmente para indicar el rastreo sanguíneo, la confección o dibujo de un plano de planta. En el sitio del suceso en que intervienen armas de fuego, para facilitar la fijación de las muestras y establecer la trayectoria, es conveniente confeccionar un plano de abatimiento o de Kengers. Se dibuja primero el piso, luego las paredes abatidas, asimismo el techo o el cielo raso se le dibujará en uno de los lados. Antes de levantar cualquier evidencia, esta debe ser fijada previamente. Luego se procede de acuerdo a técnicas preestablecidas para recogerlas, envasarlas, rotularlas y enviarlas al laboratorio de criminalística con la petición de la pericia respectiva. Es necesario que en ella se consignen los antecedentes del hecho investigado y la naturaleza de la pericia a realizar. Otras fijaciones. En la actualidad se debe considerar nuevas técnicas de fijación, tales como filmación y grabación relatada, de acuerdo a la metodología y secuencia empleada para cada sitio del suceso. La cadena de custodia es la aplicación de una serie de normas tendientes a asegurar, embalar y proteger cada elemento material probatorio para evitar su destrucción, suplantación, alteración o contaminación, lo que podría implicar serios problemas en la investigación de una conducta punible. Es un sistema de aseguramiento que tiene como fin garantizar la autenticidad de la evidencia que se utilizará como prueba dentro del proceso. Además, la cadena de custodia supone que la evidencia se mantiene en un lugar seguro, donde no tengan acceso personas no facultadas para ello. La cadena de custodia es un método diseñado para controlar la confiabilidad de la prueba, que permite demostrar que el intercambio de evidencia ocurrió realmente en el momento del hecho. Esta debe garantizar la pureza de la evidencia desde el momento mismo de la recolección, puesto que estos elementos materiales probatorios pueden finalmente convertirse en pruebas cuya legalidad debe estar garantizada para que puedan ser controvertidas en juicio y favorecer que el pronunciamiento de la autoridad competente sea en la forma más precisa y justa posible. Las evidencias se obtienen inicialmente en el lugar del hecho o escena, siendo este el lugar donde inicia la cadena de custodia. Comienza cuando el carabinero en actuación de investigación embala y rotula el elemento material probatorio y evidencia física, huellas, rastros, manchas, residuos, armas, instrumentos, dinero, documentos, grabaciones en audio y vídeo, etc. Para demostrar la autenticidad del material, la cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta tanto los factores de identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, como los lugares y fechas de permanencia y cambios que cada custodio haga. El nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos quedarán registrados. La protección de la evidencia física y el sistema de cadena de custodia tienen una importancia trascendental en cualquier sistema de administración de justicia, sea inquisitivo, mixto o acusatorio. Debido al hecho, sin discusión, que si no se puede demostrar la autenticidad de la evidencia, esta pierde todo su valor probatorio y ya no será de utilidad ni para la defensa ni para la acusación. Es por esto que existe la siguiente metodología sucesiva en cuanto a las etapas de este procedimiento, a saber: extracción o recolección de la prueba, preservación y embalaje de la prueba, transporte o traslado de la prueba, traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis, o a las diferentes fiscalías para la custodia y preservación final, hasta que se realice el juicio. Manejo de los indicios. El manejo inadecuado de los indicios conduce a su contaminación, deterioro o destrucción. Es la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. Por esta razón, cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento, se realizará con la técnica más apropiada. Reglas para el manejo de la evidencia física. Levantar todo material sensible.
Es preferible pecar por exceso de cuidado que por defecto. Manejarla lo estrictamente necesario, a fin de no alterarla o contaminarla. Utilizar instrumentos meticulosamente lavados antes y después de su uso. Levantar los indicios por separado y evitar mezclarlos. Nunca marcar los indicios. Embalarla individualmente. Procurar que se mantenga la integridad de su naturaleza. Seleccionar los instrumentos que se van a emplear para embalar los indicios, según las características de estos. Forma. Tipo. Tamaño. Etc. Debe tenerse especial cuidado de secar las prendas húmedas, por medios naturales, antes de embalarlas. Remisión de indicios al laboratorio. En la investigación criminalística, se dará inicio a la cadena de custodia. Serán embalados de acuerdo con su naturaleza, debidamente etiquetados, y se entregarán a la autoridad competente. Asimismo se harán sugerencias respecto al tipo de estudio requerido para cada uno de ellos en el laboratorio. El objetivo perseguido con la entrega del indicio al laboratorio de criminalística es procesarlo técnica y científicamente, para fines identificativos y reconstructivos, así como para determinar su asociación o participación en el hecho. El suministro de los indicios al laboratorio deberá acompañarse de un oficio que describa los aspectos que se necesita sean tratados y estudiados. Se recabará el acuse de recibo correspondiente. Se insiste. El manejo inadecuado de los indicios conduce a su contaminación, deterioro o destrucción. Es la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. Por esta razón, cuando se proceda a su levantamiento, se realizará con la técnica más apropiada. Indicios más comunes de un hallazgo de cadáver en un sitio del suceso abierto. Supongamos que este sitio del suceso abierto es un lugar donde se realizan esporádicos depósitos de basura y escombros. En este supuesto resulta fundamental no pasar por alto el más insignificante del material sensible que se localice. Veamos en qué indicios tenemos que poner atención. Envases de plástico o fragmentos de este material. Envases de lata o fragmentos de este material. Envases de vidrio o fragmentos de este material. Fragmentos de papel diverso, incluido cartón. Flora con maculaciones hemáticas. Prendas de vestir. Piedras o material de concreto con maculaciones hemáticas. Materiales varios utilizados en la envoltura de los cuerpos para su traslado. Cubierta interior de puerta de vehículo usada al parecer para el traslado del cuerpo. Bolsas de polietileno. Una vez terminada la recolección de indicios con su respectivo embalaje, se etiquetan. En ese momento tendrá que anotarse, previa fijación fotográfica y descriptiva, el número de cada uno de los indicios. Con el fin de que sean debidamente identificados de forma pericial, así como del Ministerio Público, y señalados de manera precisa para la cadena de custodia correspondiente. Habrá especial cuidado en verificar su embalaje adecuado, con objeto de que no se destruyan, alteren o contaminen. Técnica para examen macroscópico de indicios en el laboratorio. Y clasificación de estudios complementarios. Una vez realizado el levantamiento, el embalaje y el etiquetado de indicios, se procede a un minucioso análisis macroscópico de estos. Examen con suficiente luz natural y o artificial. Con el auxilio de la lupa, se buscarán huellas dactilares, elementos pilosos adheridos, manchas hemáticas, fibras, etc. En caso de apreciar elementos pilosos, deberán ser embalados individualmente en tubos de ensayo o en sobres de papel. Se fijarán fotográficamente y se describirán por sus características morfológicas, tamaño, color y presencia de raíz o no. Se identificará asimismo, por cuadrantes, el punto exacto del lugar donde fueron obtenidos. Resulta de vital importancia no pasar por alto la búsqueda ni el estudio, ya que podremos conseguir elementos testigos para confrontarlos con elementos detectados en los inculpados. Se indagará el origen. Humano, animal o vegetal. Tras determinar el origen humano, se analizarán: región anatómica de procedencia, sexo, edad, raza. En caso de haber elementos testigo, la pertenencia. Conocimiento de si cayeron espontáneamente o fueron arrancados o cortados. Al examinar el sitio del hallazgo o de los hechos, estos elementos se deberán buscar primeramente en las manos de la víctima, en el lugar mismo y en la región púbica, así como los genitales de la víctima. Macroscópico. Aspecto. Color. Forma. Dimensiones. Enfermedades. Microscópico. Observación y análisis de elementos extraños. Alteraciones microanatómicas. Estudio histológico. Examen micrométrico. Seleccionar la técnica para el revelado de huellas dactilares latentes.
recordando que si la técnica empleada no diera resultados positivos, no impedirá utilizar otras para lograr el resultado. El examen de indicios en el cuarto oscuro se hará con el apoyo de fuentes de luz tales como ultravioleta, infrarrojo, rayo láser, etc., con el fin de detectar fluidos biológicos o cualquier indicio que reaccione a tales fuentes de luz. En caso de apreciar fluidos biológicos, estos deberán ser fijados fotográfica y descriptivamente y más tarde enviados al laboratorio químico para el levantamiento de muestras. Se solicitará la identificación y en caso de ser suficiente serán canalizados a genética para la extracción del perfil correspondiente. Las áreas de química forense y genética forense nos auxiliarán en la investigación del hecho. Las manchas de semen las podemos encontrar en forma fresca o seca. En su forma fresca se observa de color blanco semitransparente y de aspecto grumoso. Su levantamiento se realiza por imbibición con papel filtro o mediante el uso de pipetas si la cantidad de la muestra así lo permite. En este caso se embalará en un tubo de ensayo. En su forma seca la prenda se apreciará con un ligero cambio en la coloración donde el semen es soportado. Su levantamiento se realiza tomando en cuenta si se encuentra en un objeto transportable. De ser así se llevará al laboratorio con la precaución de evitar dobleces y fricciones en las zonas maculadas. Las ropas u objetos se embalarán en cajas de cartón. En caso de no ser transportable, el material puede ser levantado mediante la adición de agua destilada, cuyo producto de maceración será levantado por imbibición. Levantamiento de cadáver y traslado. Normas de protección. En el traslado del cadáver al Instituto Médico Legal se recomendará cumplir con los siguientes pasos. Protegerle las manos, de ser posible dentro de bolsas de papel, las cuales deben estar perfectamente limpias. Se preferirán las bolsas de papel, ya que las de polietileno generan humedad y calor. Al mover el cuerpo se debe observar minuciosamente la superficie cubierta por el cadáver, con el fin de descubrir cualquier indicio que pudiera encontrarse en tal superficie. La maniobra deberá efectuarse con sumo cuidado, ya que puede haber indicios ocultos entre las ropas del occiso. También se sugiere dibujar la silueta del cuerpo antes de moverlo de su lugar original. Emplear de ser posible, detectores de metales, con el propósito de ubicar cualquier indicio metálico que pudiera estar cubierto total o parcialmente por las condiciones climatológicas, los depredadores, el tiempo transcurrido, etc. Retirar cuidadosamente los agentes constrictores de manos y cuello. Se identificará el mecanismo de elaboración de los nudos con que se encuentren atados tales elementos y de acuerdo con el material utilizado, con objeto de establecer similitudes en tal elaboración que permitan determinar el modus operandi de los mismos. Resguardar las manchas de fluidos biológicos o de otro tipo localizadas en las ropas o la superficie corporal. Es recomendable colocar el cadáver para su traslado en camilla con una cubierta bastante amplia para protegerlo hasta su arribo al Instituto Médico Legal. Preservar el lugar del hallazgo por medio de cintas protectoras y personal de seguridad, para un examen del mismo, con el apoyo de diversas fuentes de luz, rayos láser, ultravioleta e infrarrojos, etc. El examen se efectuará sin luz artificial, con el fin de detectar fluidos biológicos o cualquier otro indicio. Utilizar, de ser posible, perros entrenados, para la búsqueda de restos óseos en la periferia del lugar y tener un mayor grado de confiabilidad de haber registrado, fijado y levantado todos los restos óseos que se encuentren en el sitio. Llevar a cabo el levantamiento de material sensible con una aspiradora pequeña de bajo poder para obtener elementos pilosos que deberán ser seleccionados del material succionado por la aspiradora. Examen y fijación, descriptiva y fotográfica, de las prendas de vestir que porte el cadáver. En estrecha relación se encuentran los pelos y las fibras. Recordemos que en nuestro medio en la producción del hecho delictivo se actúa vestido, por lo que el estudio de las ropas desde el punto de vista criminalístico resulta de gran interés en muchos aspectos. Al igual que en la escena del crimen, las prendas de la víctima deberán examinarse con acuciosidad, ya que es frecuente encontrar adheridos a tales prendas fibras textiles, pelos o vellos del delincuente, e inclusive fibras del sitio donde se cometió el delito, mismos que serán embalados para su estudio comparativo. Al examinar las prendas de vestir que porte el cadáver o bien sean localizadas en el sitio que nos ocupe, se tendrá cuidado de fijar y describir cualquier mancha que se encuentre adherida a las mismas. Se protegerá de cualquier contaminación con el objeto de que pueda ser aprovechable en el laboratorio, con fines identificativos y comparativos. Examen de cadáver.
Antes de manipular el cuerpo, deberá ser examinado en un cuarto oscuro con el apoyo de fuentes de luz, rayos láser, ultravioleta e infrarrojos, etc., con el fin de poder apreciar fluidos biológicos en la superficie corporal. Se retiran las bolsas de protección de las manos para analizar estas con detenimiento, se procede a la fijación, al levantamiento y al embalaje de los indicios adheridos a las manos y se efectuará el raspado de uñas. Las muestras tomadas a cada uno de los dedos serán embaladas por separado. Se realizará un peinado suave sobre la región púbica, con objeto de obtener vellos púbicos sueltos, los cuales, previa fijación, serán embalados y remitidos al laboratorio para verificar si pertenecen a la víctima. En casos de muertes recientes se practicarán los exudados anal, vaginal y bucal, con el propósito de identificar líquido seminal o algún otro indicio. Revisión de signos cadavéricos. Deberán tomarse los signos cadavéricos tempranos o tardíos, según sea el caso, en forma metodológica y con los instrumentos propios para tal fin. Ello en busca de obtener objetivamente los elementos técnicos que permitan establecer el cronotanato diagnóstico, tales como signos cadavéricos tempranos. Turbidez u opacidad corneal. Dependerá de que el cadáver haya permanecido con los ojos abiertos o cerrados. Ojos abiertos. Ya hay cierta turbidez a las 2 horas y la opacidad es franca a las 4 horas. Ojos cerrados. La turbidez se aprecia a partir de las 24 horas. Livideces cadavéricas. Constituyen un fenómeno constante, aun en la muerte por hemorragia si esta no ha sido tan abundante. Como fenómeno generalizado interesan a la data de la muerte las siguientes fases. Inicio, traslación y generalización. 0 a 1 hora. Pequeñas manchas en la parte posterior del cuello. 1 a 5 horas. Livideces abundantes en partes declives. Palidez total al cambio de posición. 5 a 8 horas. Las livideces desaparecen a la digitopresión. 8 a 14 horas. Palidez a la digitopresión sin desaparecer las livideces, fijas. 14 horas. Sin palidez a la digitopresión no susceptibles de modificación y después de 24 horas ya no se forman nuevas por cambio de posición. Rigidez cadavérica. Es un proceso de contracción muscular anaerobia. Las 4 etapas de la rigidez son 2 a 4 horas. Inicio de rigidez. 6 a 8 horas. Es generalizada y todavía reductible a maniobras. 13 horas. Es completa y no reductible. Temperatura rectal. La importancia de esta estriba en tomarla inmediatamente, pues cuanto más tiempo pase a partir del fenómeno de la muerte tanto mayor será el error. Temperatura rectal del cadáver. Tiempo postmortem igual 36.9 menos temperatura rectal, cuyo resultado se divide entre 0.8. Temperatura ambiental periférica al cadáver. Vestido o desnudo. Tipo de vestimenta por lo que hace a sus características técnicas. Investigación sobre promedio general de temperatura ambiental retrospectiva a la fecha del levantamiento. Signos cadavéricos tardíos. Período cromático. Mancha verde abdominal. Corresponde a una coloración verdosa que aparece en fosa ilíaca derecha y se oscurece progresivamente hasta asumir un tono pardo negruzco. A veces con un matiz rojizo por la hemólisis concomitante. Inicia 24 horas después de la muerte y dura varios días. Examen y descripción de lesiones al exterior. La descripción de las lesiones debe contener todas las características que presentan con mediciones exactas, para determinar su producción y en algunos casos usarlas con fines comparativos. Se especificará su ubicación anatómica con medidas precisas, para efectos reconstructivos, por lo que en consecuencia deben contar con una exacta ubicación topográfica en relación con los puntos anatómicos de referencia, tales como la línea media, anterior, posterior, axilar, etc., y el plano de sustentación. El método aplicado para la descripción de las lesiones al exterior utilizado en nuestro país consiste en la descripción precisa, clara y concisa de cada una. Se iniciará de arriba hacia abajo, es decir, de la cabeza hacia los pies y de la parte anterior del cuerpo a la parte posterior del mismo. Media filiación y señas particulares. La identidad es la asociación de caracteres fisonómicos que individualizan a una persona y que la diferencian de las demás. En tanto la identificación es el procedimiento mediante el cual se recogen y agrupan sistemáticamente esos caracteres. La identidad se pierde cuando las características distintivas de una persona se desintegran y o su cuerpo se transforma total o parcialmente. La identificación de los cadáveres es de suma importancia para el éxito de los estudios criminalísticos.
Los encargados de la determinación de la identidad del cadáver se deben basar en un conjunto de recursos técnicos científicos, cuyas aplicaciones varían según el caso. Estos recursos son los caracteres traumáticos y morfológicos y las características físicas generales que comprenden el sexo, la edad, la estatura, el grupo racial, etc. Las señas particulares son los vicios de conformación, deformaciones patológicas, cicatrices, tatuajes y estigmas ocupacionales. Todas estas particularidades deben ser analizadas por las ramas técnico-científicas, que ya vimos en esta cátedra, como por ejemplo la fotografía forense, etc. La observación y la descripción de personas. El concepto indica que es informar con palabras sobre personas observadas empleando términos propios de uso común. En el ámbito policial, la observación es una fuente de datos, información, conocimientos y elementos de juicio, que facilitan la toma de decisiones cuando estamos frente a un hecho criminal. Propósito u objetivo principal. Una comunidad que observa un hecho delictual y entrega datos e información, ayuda a carabineros en las tareas que debe enfrentar a diario, y que permiten tomar decisiones acertadas frente a un hecho delictual que acaba de cometerse. Por lo mismo, un carabinero que está en conocimiento de la técnica de la observación, sabrá en un momento determinado, cómo obtener la mayor y mejor información del testigo de un hecho que reviste caracteres de delito. Todo esto nos permite ejercer una eficiente función policial, basado en la técnica de la observación. Veamos a continuación las características generales de la observación y la descripción de personas. La observación y descripción de la persona humana se realiza desde la cabeza a los pies. Y en este contexto esta técnica abarca la forma, color de piel, y las particularidades. Iniciemos este estudio con las figuras de la cara. Larga. Delgada. Redonda. Ovalada. Gorda. Cuadrada, y ancha. Observemos y describamos la figura de la cabeza. Redonda. Plana en la parte posterior. Larga. Oviforme. Alta en la coronilla, y abultada en la parte superior. Prosigamos con el cabello. Copo grande. Triángulo. Copo a la izquierda. Peinado hacia atrás. Línea redonda. Línea derecha. Indócil en el frente. Muy ensortijado. Corto. Revisemos aspectos de la calvicie. Total. Occipital. Temporal leve. Frontal. Cabellera retrocesiva. Cubre toda la coronilla. Incorporemos algunos ejemplos del peinado de los flaites. Pasemos a ver las características de la frente. Vertical. Retrocesiva. Prominente. Revisemos ahora las formas de las cejas. Unidas. Separadas. Peludas. Oblicuas internas. Oblicuas externa. Largas. Delgadas corta. Gruesas. Arqueadas. Revisemos los diferentes tipos de ojos. Patas de gallo. Separados. Juntos. Hundidos. Sobresalientes. Con bolsas. Observemos las características de la nariz. Profunda. Ventanas ensanchadas. Redonda. Chata. Abultada. Ancha. Ondulante. Arremangada. Aguileña. Describamos ahora los tipos de labios. Leporino. Sobresalientes. Gruesos.
delgados. Sigamos con el tamaño de la boca. Grande. Mediana. Chica. Continuemos con la forma de la barbilla. Papada. Puntiaguda. Con hoyuelo. Hundida. Cuadrada. Incorporemos en este punto las barbas y bigotes. La barba collar. La perilla. La perilla con bigote o barba cantado. La chiva o chivita. La barba completa. La patilla. Bigote horizontal. Bigote Fu Manchú. Bigote con patilla incluida. Revisemos ahora las características de las orejas. Con ángulo. Ovalada. Escarchada. Tubérculo. Triangular. Redonda. Consideremos para esta descripción el cálculo de la estatura. Esta consiste en mirar al individuo horizontalmente, luego sumar o restar según la estatura real del observador. Recapitulando aquellos aspectos que acabamos de ver, es necesario considerar complementos importantes dentro de la descripción de personas, como lo son aquellos datos que el carabinero generalmente pide a los testigos de un delito, en cuya virtud indicaremos los siguientes. La diferencia de género es importante para la descripción y por tanto hay que preguntar por el sexo. El grupo etario al que pertenece el delincuente. La estatura es otro aspecto a considerar. El color de la piel. El color de pelo, tipo de pelo. Color de los ojos. Tatuajes, cicatrices, etc. Finalmente, señalar que todo carabinero sabe de acuerdo a su experiencia policial, que el delincuente que acaba de cometer un delito, generalmente recurre a la caracterización para evitar ser detenido, cambiándose de ropa especialmente la parte de arriba. Como por ejemplo, poleras, camisas, parcas, etc. En este módulo iniciaremos el estudio de la dactiloscopía. Sobre la dactiloscopía podemos decir que es una de las principales técnicas utilizadas para establecer la identidad de un sujeto, con o sin vida. No olvidando que hoy en día el estudio genético forense toma gran auge en los ámbitos legales en el mundo y en nuestro país. Pero para poder entender la importancia de la dactiloscopía como técnica de identificación, es preciso tener presente lo que es la identidad y la identificación humanas. Tenemos así que la identidad es la determinación del conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos los demás, ya sea durante la vida, ya después de la muerte. Abordemos los principios de la dactiloscopía. La dactiloscopía, enfocada como método y técnica, está basada en 4 principios fundamentales, para que sea el sistema de identificación perfecto. Primer principio. Las huellas dactilares o los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos tienen la cualidad de ser perennes, ya que aparecen desde vida intrauterina y se conservan hasta la putrefacción del cadáver. Segundo principio. Son inmutables ya que nunca van a sufrir modificaciones. Tercer principio. Tienen variabilidad infinita porque varían de personas e individualizan a cada ser humano, y pueden ser clasificadas y confrontadas, al contar con un sistema apropiado de clasificación. Cuarto principio. Pueden ser clasificadas y confrontadas, al contar con un sistema apropiado de clasificación. Pasemos al aspecto de las huellas dactilares. La impresión modelada. Son las que se imprimen en las materias plásticas, como la cera, la pintura fresca, la goma de los sobres y de las estampillas, la grasa, la pomada, jabón, etc. Las impresiones visibles. Hay que desconfiar extremadamente de las impresiones visibles. Son más bien manchas que huellas y es raro que sus crestas papilares sean discernibles. La impresión latente. Las impresiones latentes son invisibles o difícilmente visibles a la luz directa. Se encuentran sobre objetos lisos, como vidrios, espejos, vasos, botellas, porcelana, losa, muebles de madera pulimentada y charolada, papel, cartones, etc. Los objetos en que no se conservan las huellas son las maderas no pulimentadas, los metales torneados, el cuero estampado. La piel humana no retiene ni siquiera las impresiones sanguíneas.
Los objetos muy manipulados no imprimen ninguna huella dactilar por el exceso de sustancias sudorales. Veamos a continuación el concepto de dactilograma. Es el dibujo formado por la impresión de las yemas de los dedos. Sigamos con los tipos de dactilogramas. Tenemos dos tipos de dactilogramas, los cuales son los naturales o latentes, que son estampados en forma natural en una superficie. Los artificiales, que son los dibujos que se obtienen al entintar los dedos, que al aplastarlos sobre papel o cualquier objeto, quedan estampadas las figuras que presentan las yemas de los dedos. La finalidad del revelado de una impresión latente es hacerla visible, a fin de que pueda preservarse y compararse para identificar a la persona a la que le corresponde dicha huella. Para estos fines, se utilizan distintos reactivos, algunos en polvo y otros en forma líquida. Cuando una impresión latente sea visible a simple vista, inmediatamente debe procederse a fotografiarla. Son tipos característicos de la huella dactilar los siguientes. Los arcos. Sus crestas van de un lugar a otro, sin regresar sobre sí mismas. Son levemente arqueadas y carecen de deltas. Se clasifican como A1. Las presillas internas. Cuenta con un delta, que es visto por el observador del lado derecho. Las crestas papilares que forman el núcleo, nacen a la izquierda y van a correr hacia la derecha y dan vueltas sobre sí mismas. El núcleo está formado por una horquilla, y se les clasifica como I2. Las presillas externas. Cuenta con un delta, que es visto por el observador al lado izquierdo. Las crestas papilares que forman el núcleo nacen a la derecha y van a correr hacia la izquierda y dan vueltas sobre sí mismos. Se les clasifica como E3. Verticilo. Su característica más importante es que cuenta con dos o más deltas, uno derecho y otro izquierdo. Sus núcleos adoptan diversas formas, pero especialmente las circulares concéntricas y ovoides concéntricas. Se las clasifica como V4. Se entiende como delta, aquellos dibujos que se presentan en la huella dactilar, en forma generalmente triangular, teniendo así una clasificación especial para estos, los cuales se dividen en negros o salientes, cortos y largos. La otra forma es que pueden ser blancos o hundidos, pudiendo ser cerrados o abiertos. Ahora bien, tanto la presilla interna, la externa y el verticilo cuentan con tres sistemas crestales, los cuales son los siguientes: nuclear, basilar, marginal. Los sistemas crestales son agrupamientos de las crestas papilares en una región del dibujo dactilar. Cada dactilograma está compuesto por tres zonas de invasión de acuerdo a la siguiente imagen. Delta. Se dividen en negros o salientes, y blancos o hundidos. Los negros se dividen en cortos o largos, y los blancos se dividen en cerrados o abiertos. Los deltas negros siempre están unidos y los blancos no. Línea directriz. Es aquella que partiendo del delta encierra o circunscribe la zona nuclear. Zona nuclear. Es la región central del dactilograma y la más importante, ya que esta zona es la que determina a los cuatro tipos fundamentales del sistema. Pasemos al dactilograma y su topografía. El dactilograma es la impresión dactilar tomada directamente sobre el papel, con tinta litográfica, y su composición es papilas. Protuberancias que se nacen en la dermis y sobresalen totalmente en la epidermis. Pueden ser de forma cónica, hemisférica, piramidales o simulando una verruga. Crestas. Bordes sobresalientes de la epidermis, formados por una sucesión de papilas. Siguen diferentes direcciones y forman una inmensa variedad de figuras. Surcos. Espacios hundidos que se encuentran entre cresta y cresta, se les denomina surcos interpapilares, son consecuencia de los hundimientos en la epidermis. Poros. Pequeños orificios encontrados en la parte más alta de las crestas papilares o cerca de un vértice. Pasemos a explicar la obtención de dactilogramas. En el sujeto vivo, se impregna el pulpejo del dedo con tinta, generalmente de imprenta, suavemente se le hace rodar sobre una cartulina. En el cadáver, si está bien conservado el pulpejo del dedo, se hace lo mismo que en el vivo. Si estuviese deshidratado, se inyecta bajo la piel vaselina líquida, glicerina o parafina fundida, lo que da a los tejidos la elasticidad suficiente para obtener la huella. Huella latente. Cuando se asiente la huella sobre superficies lisas habrá que revelarla, usando para ello reveladores. Hay uno distinto para cada superficie. El experto deberá utilizar el más adecuado a la superficie que explorará.
Puntos característicos de las huellas dactilares. Conforme al sistema Vucetich. Islote. Cortada. Bifurcación. Horquilla. En esta unidad temática vimos los siguientes temas. La criminalística y su importancia en la investigación de delitos. El sitio del suceso. Y la dactiloscopía para la investigación policial.